Bienvenida Mariana, bienvenidos también todos los que están viendo en Zoom y en Facebook. Tenemos el siguiente workshop transformativo, que es Luchar de puño y letra, historias de poder a través de la caligrafía y de la tipografía, que va a ser presentado por Mariana Pitaluga. Ella es doctoranda en arte latinoamericano en la UNLP, diseñadora gráfica de la FADU de la UBA, Buenos Aires, especialista en teoría del diseño, diplomada en cultura y sociedad, profesora de la maestría de tipografía, y es coautora y editora del libro Desayunos con diseñadores del 2020, autora y compiladora del libro Visiones sobre el rol social del diseño del mismo año, autora del libro Puño y letra, también de ese año. Es un año productivo. Es Este año. co-creadora. Los otros son del año pasado. Es co-creadora y editora de Fuera de la Caja y dirige la oficina de diseño de la editorial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Un gusto tenerte aquí, Mariana. El taller es todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a tratar de hacerlo de compartir la pantalla para no ir. A ver. No sé si se ve. ¿Todavía? ¿Ahora? No, a mí el mío no me sale todavía. No sé si... ¿Cómo? Dime, Juan. Para que comparta, Mariana. Ahí está cargando. Ya. Sí, ya está, ya cargó ya. Perfecto. Se ve solo la pantalla, no lo que yo veo de canado, ¿no? Parece. Que está... No, porque están mis notas y eso. Pero... no, sí, solamente la pantalla. Bueno, vamos a empezar con hablar un poco sobre esto. Bueno, no está funcionando. Ahí. Súper. Bueno, vamos a empezar un poquito por lo que ya un poco adelantaron, pero de una manera más didáctica cuando me presento. Esto soy yo, se ve que desde muy chica, y tengo 3 años, mi camino iba a ser el de enseñar algo que tenga que ver con las tipografías y las formas. Ahí estoy, se ve que sabía solo la letra A y algunas formas básicas, pero yo cualquier conocimiento que absorbía lo enseñaba. Luego fui a la primaria, a lo que nosotros conocemos como la secundaria, acá en Buenos Aires, y bueno, fui escolta de la bandera por promedio. Y a la universidad, obviamente, migré a FADU, donde hoy también doy clases. Acá estoy con mi equipo de diseñadores, todos riándonos de acá de Gonza, de la editorial del Poder Judicial. Y acá están los libros, 2 de los libros que mencionaron, que bueno, tuve con la pandemia el tiempo finalmente para ponerme a escribir. O sea, diseñados ya no llevo la cuenta de libros que he hecho, pero bueno, nunca tenía tiempo de hacer los propios, y con la pandemia, bueno, se dio ese tiempo y pude materializar esas 2 ideas que ya tenía hace rato, pero nunca tenía tiempo de sentarme a escribir. Acá estoy en la FADU, en la maestría de tipografía, donde doy clases, lo que tiene que ver con teoría del diseño, y lo que nos remite al inicio de este camino, que tiene que ver con algo que venía con mi ADN. Bueno, hoy vamos a hablar de caligrafía y poder.
Y bueno, sí, el diseño, esto lo vamos a ir desarrollando en la charla, el diseño se relaciona con el poder, no con el poder de este enanito, pero sí con un tipo de poder que vamos a ir desarrollando. Dentro de lo que podríamos hacer más como definitorio, podemos decir esto, que la política se trasluce en todo producto cultural y la tipografía no está exenta, puesto que la atraviesa. Lo que sucede es que estas relaciones tienden a estar solapadas e integradas en discursos impuestos a través del ejercicio de poder, y cuando esto se naturaliza, estamos en presencia de un ejercicio exitoso de este poder, ¿no? Esto lo vamos a ir desarrollando en estos ejemplos, ¿no? Como para que no quede ahí una definición muy teórica, vamos a ir viendo de a poco de qué se trata esto. Entonces, vamos a empezar por esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un alfabeto? ¿Qué otros alfabetos existen además del latino? De vuelta, según podemos definir, un alfabeto es un conjunto de grafías que conforman un sistema de escritura. La palabra alfabeto está compuesta por las dos primeras letras griegas, alfa y beta, que derivan a su vez del fenicio, al y bet. Los primeros sistemas de escritura fueron los cuneiformes, que vienen del fenicio, y los jeroglíficos, que vienen de la cultura egipcia, y de ellos derivan todos los alfabetos de la historia occidental, ¿no? Todos los alfabetos occidentales derivan del fenicio, de este derivan los semíticos, el hebreo y el árabe, y el griego, del cual a su vez derivan los alfabetos gótico, copto, armenio, troyano, albanés, eslavo y etrusco. Y del etrusco es que viene el latino que tanto conocemos. Entonces vamos a ver un poco de la evolución de la escritura, pero no se preocupen porque acá hice como un truquito, y así como el WhatsApp tiene por dos, bueno, acá hicimos algo por dos. Vamos a ver si se ve bien, se escucha bien. ¿Se escucha? El audio no, del video no. A ver, tiene que ver con el sonido de acá. Cuando hicimos se escuchaba. Sí, al momento de compartir, creo que dejas de compartir, vuelves a compartir y ahí hay una opción para compartir sonido en Zoom. ¿Tengo que salir de compartir? Sí, es una forma para hacer más rápido, es así. Sales y al momento de volver a compartir, ahí abajito hay unas casillas. No necesariamente, pero es más fácil. Ya quité tu compartir, Mariana. Al momento de compartir, en la parte inferior tienes la opción compartir sonido. Le das clic y luego compartes el video. Ahora pongo compartir pantalla, ¿no? Sí. Normal. Sí. Ok, entiendo, sí. Compartir sonido, compartir. A ver si ahora se ve. La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, Perfecto. por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. La aparición de la escritura es lo que da origen a la historia para salir de la prehistoria. La diferencia entre la escritura y los pictogramas es que es una codificación sistemática que permite registrar el lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos. Además, los pictogramas no tienen generalmente una estructura secuencial lineal como sí tienen el habla o la escritura. Hace unos 5.000 años aparecen los semitas, procedentes de Arabia, Fenicia y Siria, que se establecen en el delta del río Nilo. Los semitas crean la primera forma de escritura, la pictografía. La escritura pictográfica basa su sistema en el dibujo de formas, seres o objetos que situados uno detrás de otros explican una historia, un hecho o un acuerdo. La escritura pictográfica es un cuento en el que no interviene el sonido de las palabras. El desarrollo de la escritura pictográfica hacia la cuneiforme pasó por diferentes etapas. La escritura cuneiforme está aceptada comúnmente como la forma más temprana conocida de expresión escrita de la que se han encontrado restos arqueológicos. Fue creada por los sumerios y surgió como un sistema de pictogramas que con el tiempo se fueron simplificando y se hicieron más abstractos. El sistema de escritura egipcio comprende tres tipos básicos: jeroglífica, hierática y demótica. Se estima que la escritura jeroglífica se comenzó a utilizar hacia el 3300 antes de la era común, aproximadamente en la misma época en la que surgió la escritura cuneiforme en la Mesopotamia. La escritura hierática permitía a los escribas del antiguo Egipto escribir de forma rápida, simplificando los jeroglíficos, y estaba relacionada con la escritura jeroglífica. La escritura demótica es una forma abreviada de la escritura hierática. Tras su introducción, el hierático se siguió utilizando por motivos religiosos, mientras que el demótico se usó con fines económicos y literarios. El alfabeto recibe su nombre por las dos primeras letras griegas, alfa y beta, que originalmente en hebreo y en fenicio significaban toro y casa. El alfabeto griego es una adaptación del alfabeto hebreo fenicio. Los primeros en escribir las consonantes aisladas fueron los pueblos semíticos occidentales de las orillas del Mar Rojo y del Mediterráneo, hebreos y fenicios, entre el 1700 y el 1500 antes de la era común.
Con el alfabeto fenicio se nota una progresiva prioridad del análisis sobre la síntesis. De la pictografía, que es una representación global, se pasa a signos que decomponen el discurso en sus partes constitutivas. La evolución de este primitivo alfabeto dio lugar al que utilizamos en la actualidad. Se escribía de derecha a izquierda, como el actual hebreo o el árabe. Era un sistema simple, por lo que permitía la difusión del conocimiento y la cultura, al contrario de lo que pasaba en otros países como Egipto o China, donde existía una casta de escribas. El alfabeto hebreo es la serie formada por las consonantes hebreas. Está compuesto por 22 caracteres. De todos, es conocido el hebreo como la lengua en la que está escrita la Biblia, el Antiguo Testamento, con excepción de algunas partes arameas, pero cabe decir que el hebreo se divide en 3 estadios: hebreo antiguo, medio y neohebreo, que es el de nuestros días. Entre los años 1000 y 900 antes de la era común, los griegos habían adoptado la variante fenicia del alfabeto semítico y a sus 22 consonantes habían añadido 2 signos, sin contar unos caracteres con los que representaban las vocales. Desde el año 500 antes de la era común, el griego ya se escribía de izquierda a derecha. Su alfabeto se difundió por todo el mundo mediterráneo y de él surgen otras escrituras como la etrusca, osca, umbra y romana. Continúa en uso hasta nuestros días, tanto como alfabeto nativo del griego moderno, como en denominaciones técnicas para las ciencias, la matemática, la física y la astronomía. El alfabeto etrusco, desarrollado en la península itálica a finales del siglo VIII antes de la era común, deriva del griego y del fenicio. Consta de unos 26 caracteres y otros 22 expandidos para la transcripción. Aparentemente, el alfabeto podría ser incluso más arcaico que el griego, ya que conserva formas más antiguas del origen fenicio. Hacia el año 100, antes de la era común, el etrusco había sido completamente reemplazado por el latín. Se podría decir que fue el alfabeto que sirvió de puente entre el griego y el romano. El latín es una lengua de rama itálica que fue hablada en la antigua República Romana y el Imperio Romano. Su nombre deriva de la existencia de una zona geográfica de la península itálica denominada Vetus Latium, o Antiguo Llano, hoy llamado Lazio. Los romanos no inventaron este alfabeto, sino que lo adoptaron de los etruscos, quienes a su vez tomaron las letras del alfabeto griego. No contaban con minúsculas en un comienzo. Esta representación de las letras apareció sobre el final de la antigüedad, con el fin de escribir completamente una letra sin levantar la mano al hacerlo. De ahí, la forma redondeada de las minúsculas. Durante el Imperio Romano, el alfabeto latino se había extendido por todo el territorio alrededor del Mediterráneo, donde se hablaba latín. Aunque en la mayor parte de la mitad oriental del imperio, que incluía Grecia, Asia Menor, el Levante Mediterráneo y Egipto, el griego siguió siendo la lengua franca y por lo tanto se usaba más el alfabeto griego. El latín se hablaba principalmente en la parte occidental del imperio, donde siguió hablándose hasta la Edad Media, cuando los distintos dialectos del latín vulgar evolucionaron dando origen a las lenguas romances modernas, como el francés, el italiano, el español, el portugués, el catalán y el rumano. En el occidente, continuaron usando el alfabeto latino y adaptándolo a sus necesidades lingüísticas, pero el rumano adoptaría el alfabeto cirílico en la Edad Media por influencia de sus vecinos eslavos. El alfabeto romano-latino es el sistema de escritura más utilizado hoy en día. Entre los idiomas que lo emplean en su escritura se cuentan el español, el inglés, el portugués, el indonesio, el islandés, el francés, el turco, el alemán, el catalán, el croata, el gallego, el javanés, el vietnamita, el italiano, el polaco, el quechua, el hausa, el suajili, el kazajo, el azerí, el tágalo, el uzbeko, el turkmeno, el somalí y el pinshin, que es la transcripción fonética del chino mandarín, entre otros. Bueno, La escritura es un... yo no podía hablar tan rápido y esto tenía un poco tiempo, así que les resumí toda la historia de la escritura en estos segundos que vimos del video. Igual ahora vamos a ver un par de imágenes. Bueno, de lo que hablamos, esta es la escritura cuneiforme, que es de lo que hablamos 4000 años antes de la era común. Lo que tiene que ver con los jeroglíficos, que a su vez derivan estos tipos de escrituras que tienen que ver con que se necesitaba más rapidez para hacer los registros, que tienen que ver con el comercio, obviamente. Las cursivas siempre tienen que ver con el comercio. Acá vemos una evolución de la pictografía hacia lo cuneiforme. Se ve que comer siempre es muy importante, están en todas las culturas. El alfabeto fenicio, donde ahí ya vemos como con el alfabeto hebreo algunas similitudes. Acá tenemos la evolución del alfabeto semita, ¿sí? Que también de lo más rústico hacia lo más sígnico. Acá ya se pueden reconocer algunos caracteres, hasta llegar a esto que está el hebreo que se conoció, el hebreo bíblico y el antiguo, ¿no? El hebreo bíblico, que en realidad tienen la misma, los mismos años que el antiguo, pero se quedó en el tiempo, es lo que permitió, digamos, después propagar la identidad en algún punto, ¿no? Hebrea. Y acá vemos la evolución del griego al etrusco, finalmente al latino. Acá ya reconocemos muchas letras, ¿sí? Y pasamos a lo que empiezan a ser las cursivas, ¿no? Hasta llegar a lo que conocemos como la romana, finalmente, ¿no? No me quiero demorar mucho en esto porque la idea no es hacer una cuestión paleográfica, ni mucho menos, pero sí
tener un poquito estos datos que nos van a permitir entender lo que voy a hablar luego, ¿no? Teniendo en cuenta esta imagen sobre todo de la romana. Entonces, los 5 sistemas de escrituras más utilizados en el mundo son estos: el latino, el chino, el árabe, el Devanagari, que es de la India, y el cirílico, ¿sí? Tiene que ver con las lenguas eslavas, la rusa es la más conocida. ¿Sí? Estos son los alfabetos y lenguas en el mundo que se hablaron o que se hablan, ¿sí? Como para ver la dimensión de la cantidad, ¿no? Esto nos ayuda a ver eso. Pero la mayoría de los alfabetos se escriben con el sistema de escritura latino. Y acá vamos a empezar a hablar un poquito de la incidencia del poder y por qué, ¿no? Podemos hablar de esto, ¿no? De la colonización hegemónica del alfabeto latino. Esto niega la existencia de una diversidad cultural, por ejemplo, cuando se diseñan tipografías para lenguas originarias latinoamericanas de tradición oral, sin tener en cuenta que hay implicancias desde lo conceptual e ideológico si pensamos que el alfabeto latino nada tiene que ver con esas culturas. ¿Sí? Hay una imposición, y en esta operación se juega una visión hegemónica que se pone por sobre las minorías culturales. Por otro lado, en este pasaje de la oralidad a la escritura, no solo hay cuestiones de índole técnica a observar cuando se presenta la problemática de representar otro tipo de sonidos, sino que allí es donde emerge el ejercicio del poder y la hegemonía del alfabeto latino. Esto lo pongo a colación porque justamente quizás es más difícil verlo en las lenguas más antiguas, pero también sucedió incluso en la modernidad con el alfabeto en Turquía, digamos, cuando Atatürk impone cambiar justamente al alfabeto latino. Ellos escribían en semítico, digamos, en árabe, y se pasó al alfabeto latino solo porque vino un gobierno y lo impuso. De hecho, está el museo en Turquía donde se puede ver todo como fue como ese pasaje. Y eso fue no hace muchos años, digamos. Pero a nosotros como latinoamericanos me gusta siempre recalcar esta posición, y también por la maestría donde doy clases, que se hace mucho hincapié en lenguas latinoamericanas y en estudiar las lenguas, pero siempre teniendo en cuenta esto, es por lo menos en mi clase es lo que siempre quiero poner sobre la mesa, porque uno quizás como tipógrafo tiene muchas buenas intenciones, pero hay que tener en cuenta esto. Sí, hay culturas que su lengua es oral, por lo tanto no tiene grafía, y a veces es necesario que tenga grafía, que pase a la escritura, para permanecer, para propagarse, para lo que sea, pero tiene que pasar. Pero bueno, ese pasaje hay que estudiarlo tratando de imponer lo menos posible esta occidentalidad que asimismo hemos heredado. Entonces, tratar de entender las lógicas de ese lenguaje, porque un lenguaje no es más que la representación también de una cosmovisión. Entonces, nosotros como tipógrafos tenemos que tener eso en cuenta. No es un sonido nada más, ¿sí? Esos sonidos tienen que ver también con una historia cultural. Y imponer un sistema de escritura con otro recorrido cultural, de alguna manera lo que hace es ponerse por sobre este recorrido. Entonces, esto es, quizás no se piensa demasiado en el mundo de la tipografía, esto de, sí hay tipógrafos que lo piensan, no soy la única, Carolina Giovanoli es una de ellas, pero sí que cuando se enseña tipografía, sobre todo en Latinoamérica, estas cuestiones son importantes a revisar en cuanto a la hegemonía y a entender que la tipografía no está exenta de todo un sistema
que tiene que ver con el poder también, y se juega acá justamente en nuestra tarea, en nuestra labor, se juega en estos lugares justamente. Luego, para representar esto, para explicar esto, más que representar en un ejemplo más histórico que nos da todo el recorrido y que podemos identificar, por lo menos yo identifiqué 3 momentos para explicar esto, es con respecto a la gótica versus la romana. La romana que vimos ese recorrido que tuvo también, ¿no? Y que en algún momento no fue hegemónica, de ahí en un momento se convirtió en hegemónica y en dominante. Bueno, en esta dupla gótica-romana, gótica versus romana, sobre todo, podemos hablar de poder, ¿no? Y va a haber 3 momentos, como les decía. Uno tiene que ver con la Reforma Protestante. El otro va a tener que ver con el nazismo y el otro con el movimiento moderno, ¿sí? Vamos a ver estos 3 ejemplos, cómo se fueron desarrollando. Bueno, acá el primer momento que podemos identificar es el de la Reforma Protestante. El gótico, sin entrar en mayores detalles, pero en realidad el surgimiento del gótico tiene que ver con un obispo y Silas en el siglo IV, o sea, hace muchísimos siglos, muchos antes que la Reforma Protestante. Es una escritura más como se desarrollaban en toda Europa. Se escribía, el gótico era un idioma, además, era un lenguaje, no solamente, después quedó sola la forma, pero era un idioma, ¿sí? Era Urfilas era godo, ¿sí? Y ese es el gótico, era el idioma de los godos. Luego esa lengua quedó desuso, muerta, pero el gótico como forma prevaleció. Sin embargo, escrito en latín, que era la lengua franca, ¿no? Entonces sí surge en territorio germánico, ¿no? Por eso es que está tan ligado con el alemán, porque sí surge en lo que es la historia germánica. Pero igual después pasó a escribirse en latín, digamos, con la forma gótica, pero en latín. Lo que vemos acá, en el primer caso, es la carta de San Jerónimo al Papa Dámaso, esto es en el año 382, estamos hablando hace muchísimos siglos, ¿sí? Porque la Biblia actual tiene que ver con un tratado, ¿sí? De donde se ponen de acuerdo cuál es el texto que va a ser el franco, ¿no? Entonces, muchos siglos después, ¿no? Cuando empieza esta reforma protestante impulsada por Lutero, sabemos, en el Concilio de Trento, que se convoca para tratar de sosegar estos focos de protesta, se dice, bueno, no, la única Biblia, el único texto franco de la Biblia que se va a tomar como válido es ese que tiene que ver con el Papa, el que pidió el Papa Dámaso y que lo escribió San Jerónimo, ¿no? Se toma ese como el texto franco, se desestima cualquier otro texto, que es lo que quería revisar Lutero, con lo cual desautorizan cualquier reforma, justamente. Y Lutero dice, bueno, no me importa nada, porque ustedes son unos corruptos, ¿sí? Bueno, todo eso surge justamente la protesta, y por eso reforma protestante, ¿sí? Tiene que ver con esa protesta hacia un montón de cuestiones corruptas de la iglesia, las indulgencias, bueno, todo esto que sabemos, ¿no? Lutero dice, bueno, haré otra Biblia, no me importa. Él además quería escribirla en alemán, ¿sí? Otra cosa que se prohíbe en este Concilio de Trento, que fue en 1564, y la hace igual, ¿no? Entonces, en el 70 más o menos,
hace su versión de la Biblia, ¿sí? Donde acá vemos en la izquierda, sí, la izquierda es la primera Biblia de Lutero, 1534, y en la derecha es la Vulgata, aprobada, canonizada, digamos, en el Concilio de Trento que se hizo en 1545. O sea, primero hacen a Lutero y la desacreditan en el Concilio de Trento. Bueno, como sabemos, poco le importó a Lutero y funda lo que es hace esta reforma protestante finalmente y queda como el protestantismo, funda como otra religión, digamos. Esta Biblia de Lutero no podía más que estar escrita en gótica, no podía ser escrita en romana. Lo romano, la tipografía romana, representaba estos valores romanos también. Entonces, el haber elegido la gótica fue a propósito, no fue podemos agarrar cualquier otra, porque además de la romana había otras grafías que se podrían haber tomado. Sin embargo, toma la gótica para también retomar esto que tiene que ver con las raíces germánicas y porque se tenía que distinguir diametralmente con la canonizada por el catolicismo, la Iglesia Católica, que estaba en romana. Así que este es el primer momento en donde este enfrentamiento político-religioso también se manifiesta tipográficamente, en la forma, ¿no? En lo tipográfico. Porque no es solo el idioma, porque también podría haber estado solo escrito en alemán y por eso diferenciarse, y no, tenía que diferenciarse también desde la forma. Entonces, la gótica acá se toma como estandarte de la protesta, entonces sería como contrahegemónica en este momento, en relación con la hegemonía de la Iglesia Católica y por ende del uso de la romana. Así que acá podemos ver esto manifestado en la tipografía, ¿no? El segundo momento, como habíamos dicho, tiene que ver muchos siglos después con el nazismo. Como 5, ¿no? Pero bastantes años después. El nazismo surge como un movimiento que tiene que ver con el nacionalismo, ¿no? Tienen que hacer una construcción de un relato nacionalista. En esa construcción de ese relato nacionalista también toman a la gótica por sus vasta historia dentro de lo germánico, ¿no? Entonces era como natural que un relato nacionalista tomara a la gótica, un relato alemán nacionalista, tomara a la gótica como estandarte tipográfico, ¿no? Lo primero que vemos acá es la tapa del libro Mi lucha de Hitler, escrito en gótica, ¿sí? Y después lo que tiene que ver con la propaganda nazi, también, como vemos, escrita en gótica. Sin embargo, pasaron cosas. Y esta gótica, que vemos, estas las tapas de las revistas de la SS, esta gótica pasó de repente a romanizarse, y esta es la romana. ¿Qué pasó entonces? Bueno, el periodo que el nazismo usó la gótica fue muy corto. En cuanto se empezaron a expandir, empezaron a tener problemas con la gótica. El primer problema es que no había tipos móviles, tantos tipos móviles por fuera de lo que es Berlín, digamos, Alemania y Alemania de centralidad de Alemania, ¿no? Ese fue el primer problema. Empiezan a ocupar territorios, ocupar países y empiezan a alejarse de los tipos móviles góticos. Entonces ahí tienen un primer problema. Y el segundo problema es que en los territorios ocupados, culturalmente no estaban acostumbrados a leer en gótica, con lo cual, aunque estuvieran el idioma en francés, por ejemplo, no se entendía, porque en gótico los alemanes estudiaban, y eso también está documentado, los libros de lectura para aprender a escribir y a leer
niños alemanes en estos periodos eran góticos. Entonces, hay un aprendizaje desde muy pequeños, un fogoneo con esta gótica que hacía que después sea muy fácil de interpretar. Caso contrario a todo el resto del mundo, con lo cual, cuando empiezan a ocupar estos territorios lejanos a lo que era la gótica, empiezan a no entender. Y este era otro problema grande para una comunicación basada, además, no había televisión, basada sobre todo en lo que era gráfico, ¿no? Entonces, bueno, tenían este problema, había que dejar de usar la gótica, pero le habían metido tanto relato a esta gótica, porque de hecho hay documentos, esto está en el libro Puño y Letra que escribí este año, y bueno, mostramos todo lo que tiene que ver con el relato hacia la gótica, que debía ser la tipografía alemana por excelencia, y tanto fogoneo en este sentido. Se mandan incluso a hacer libros que estaban en romana, en gótica, de autores célebres alemanes, bueno. Y esto todo que habían armado, de repente dijeron hay que desarmarlo. ¿Cómo se desarma con este relato que hicieron? Bueno, inventando una excusa. ¿Cuál era el chivo expiatorio en ese momento? Los judíos. Entonces, ¿a quién había que echarle la culpa? A los judíos. También tuvieron la culpa de dejar de usar la gótica en Alemania en ese periodo, echaron la culpa. Acá a la derecha vemos el decreto, eso es un decreto, en donde se prohíbe el uso de la gótica en todas las comunicaciones alemanas. Voy a leer algunos pasajes de este decreto, firmado por Martin Bormann, y dice: en realidad la denominada escritura gótica se compone de letras judías. Otro pasaje dice: en las escuelas de la aldea y las escuelas primarias solo se utilizará la escritura normal, por normal entendían romana. El uso de las letras judías por parte de las autoridades no estará disponible en el futuro. O sea, por un decreto prohíben el uso de la gótica, echándole la culpa al chivo expiatorio del momento, el enemigo que habían formado, y con eso resolvían la cuestión del relato identitario, ¿no? ¿Por qué? Había que desarmar semejante relato. Es verdad que uno de los tres socios, eran tres de Gutenberg, era judío, pero buscaron por ahí para decir que la gótica era judía, pero sin embargo la gótica no tiene un origen con Gutenberg. Gutenberg lo que hace es usarla para hacer los tipos móviles y la imprenta, pero obviamente que sí, esa tipografía, la primera tipografía gótica la hace Gutenberg, digamos, con esos tipos móviles, y bueno, uno de los usos era judío, pero la escritura gótica en sí no era judía, digamos, y aunque lo hubiera sido, la verdad es que una excusa bastante, bueno, se enojó en primer lugar, ¿no? Así que, bueno, ese es otro momento en donde, nuevamente, la gótica, en un mismo periodo pasa de hegemónica a contrahegemónica, ¿sí? Porque primero se presenta como hegemónica la tipografía que había que usar, todo tenía que ser en gótica. Pasemos estos libros de Goethe, que es el que primero tomaron, lo pasamos todo a gótica y después todo a romana, porque la gótica es judía. Entonces, es increíble como en muy poquito tiempo, muy poquitos años estamos hablando, pasó de hegemónica a contrahegemónica. Sin embargo, estigmatizada en el resto de la historia y asociada con el nazismo, ¿sí? Por este periodo tan corto que fue utilizada por los nazis, cuando los mismos nazis por decreto la habían prohibido. Luego llegamos a este tercer momento. Posguerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y tenemos como estos dos caminos. Uno que tiene que ver con William Morris, que conocemos por el movimiento de Art and Craft.
donde, bueno, el revival, que es como el concepto que defiende William Morris, tiene que ver con retomar escrituras. Una de las que se retoma es la gótica. Como vemos, ese es su sello de la editorial, que tiene reminiscencias góticas. Y eso fue en 1891, ¿no? Y por el lado derecho tenemos, a muy pocos años, 9 años después, esta tipografía, que es una gótica romanizada, digamos. Empiezan a meterle mano a la gótica como para que deje de ser gótica, básicamente, ¿no? Entonces empiezan a redondear formas, ¿sí? La gótica, sabemos que es muy angulosa, sí tiene esa característica geométrica y condensada. Bueno, acá se empieza a expandir y empiezan a redondear formas, ¿sí? A romanizar. Y esto se empieza a dar dentro de la arena y el campo de batalla del movimiento moderno, que después se presenta en todo su esplendor como la Bauhaus, ¿sí? También en Alemania. Estos 3 casos, además, obviamente que en el contexto alemán estamos hablando, ¿no? Entonces, esta disputa que se empieza a dar por la forma, por el movimiento moderno, empieza también a tener forma manifestada, ¿no? Y la gótica no iba a ser parte de los preceptos del movimiento moderno. Ya vemos acá cuando empiezan a querer sacarle la identidad propia de la gótica, ¿no? Entonces acá vemos ya manifestado 100% esta diferencia entre lo que vemos a la izquierda, que es una doble página, una composición de William Morris, ¿sí? Donde se quiere retomar esta impronta del manuscrito, ¿sí? Y a la derecha, donde si quieren diferenciar 100% de esto, obviamente no tiene nada que ver, no hay muchos años de diferencia entre estos 2 puestas en página, o sea, no es una cuestión, digamos, que antiguo, que moderno, en ese sentido de los años, sino que a uno evoca, sí, a esto que tiene que ver con los siglos anteriores, con el manuscrito, y lo que está a la derecha, obviamente a la nueva tipografía y a lo que nada tiene que ver con lo que ellos, digamos, van a decir como un delito, ¿no? Lo ornamental como un delito. Eso lo dice Loss, y empieza a manifestarse también en la forma, donde es mejor dejar los espacios en blanco, la tipografía palo seco, que no haya ornamento, obviamente, y esta disposición que tiene que ver también con la legibilidad, ¿sí? Obviamente en la página izquierda, en el lado izquierdo de la página izquierda, se dificulta más. La funcionalidad acá también empieza a manifestarse en la forma, ¿no? Esto empieza a cambiar a un punto tal de llegar a esta conformación tipográfica por un alemán, que es esta tipografía denominada universal. Bueno, después concepto de qué es universal y que no, bueno, tiene otros matices, pero digamos que en ese momento se consideraba esta tipografía más democrática que una que tenga que ver con las formas góticas, ¿no? Esta, o obviamente la futura de Paul Rent. Y vemos acá cómo estas diferencias se pueden manifestar ya de manera diametralmente opuesta a lo que evocaba William Morris, el movimiento de Art and Craft, o lo que o cualquier otro movimiento anterior, digamos, que tenga que ver con esta ornamentación y esta evocación a otras épocas o de la ostentación, sobre todo, ¿no? A partir de la forma. Así que esta es como la manifestación
opuesta, no solo en términos de forma, sino que lo que nos está mostrando la forma es una posición ideológica, que empieza como contrahegemónica, porque cuando empieza a querer a criticarse estos preceptos, bueno, empieza como un movimiento contrahegemónico. Y luego se vuelve un movimiento dominante con la combinación en Bauhaus, luego en Ulm. Si bien fueron perseguidos, de hecho, por los nazis, Bauhaus se cierra por el advenimiento nazi, y después, con la salida de los nazis, igual perdura esta nueva concepción de lo que hoy entendemos como diseño, y se funda también la escuela de Ulm, también en Alemania, y que también persigue, incluso acentuó más esto que venía trabajando la Bauhaus en términos de funcionalidad y de lo que aparece en ese momento como la bella forma, o la Guten en Alemania. Entonces, en este tercer momento, el movimiento moderno, esta disputa de poder vuelve a la gótica, de vuelta como contrahegemónica, digamos, y desterrada nuevamente, echada nuevamente del escenario, pero que por fortuna quizás ahora podemos hablar en la actualidad de un cuarto momento, de un resurgimiento de la mano de los nuevos calígrafos y calígrafas que de vuelta rememoran y le dan el lugar que tiene que tener la gótica como escritura, más allá de estas visiones que se les fueron impregnando, ¿no?, a la gótica. La gótica es una escritura que no tenía que ver con todo esto que se le fue indilgando. Esto se le indilgan la cultura, la sociedad, ¿sí? Y a partir de eso, porque la gótica es un buen ejemplo, porque morfológicamente casi no cambió en todo su recorrido, las constantes siguen siendo las mismas, por más que tiene varias variables, pero básicamente se reconocen, es muy identitaria. Bueno, y esto, por un lado, está bueno, por el otro, hace que sea tan fácil esto de indilgarle cuestiones que nada tienen que ver con su forma, sino con cuestiones que hacen que esa forma represente, que como vimos en este recorrido, no tienen que ver con la forma en sí, ¿sí? Eso es algo que la misma forma le dieron un significado o el opuesto, dependiendo el contexto histórico, ¿no? Y las cuestiones que se quisieran poner sobre la mesa en ese momento. Ahora vamos a ver otras formas que hay de ejercicio del poder en la historia de la tipografía. Por ejemplo, esta, que ahora se empezó a hablar un poco más, que es la invisibilización del rol de la mujer en el mundo tipográfico. Y esto lo podemos ver también en algunos momentos en particular que podemos identificar, como lo son las iluminaciones de los manuscritos durante la Edad Media. Estas iluminaciones, o sea, el oro, cuando se ponía el oro, eso se llama iluminaciones, eran hechas por mujeres. El trabajo de las mujeres en los scriptoriums medievales, también no solamente como iluminadoras, encuadernadoras, ¿sí?, o como asistentes. Y la participación en la producción gráfica, tanto de libros como de tipografías, esto más cerca en la historia. No me aparece acá el nombre. Ahí está. La primera que podemos mencionar es a Clara Hölderlin. Seguimos en Alemania, como para seguir en la temática, que bueno, fue una escriba profesional, que convivió con los primos incurables. Los incurables son los libros anteriores a 1500, creando colecciones de canciones y poemas. De entre las 20 escribas reconocidas en Alemania de la época, su estatus social e implicación de producción literaria y no literaria hace que represente un caso único. Desde la imprenta moderna del siglo XV, además de las mujeres copistas de los scriptoriums,
había impresoras en negocios independientes y también se imprimía en conventos. En el convento de San Jacobo de Ripoli, en Firenze, las monjas imprimían incunables ya para 1476 con el primer registro de una mujer cajista en sus cuadernos de 1480. La caja es la caja tipográfica donde se componía, ¿sí? Estamos hablando de previo, o sea, en el Renacimiento todavía no se había descubierto América, digamos, estamos hablando de este periodo, ¿no? Y las mujeres ya imprimían. Sin embargo, no era muy conocido. Otro nombre que podemos destacar, y estos van a ser algunos porque obviamente no tenemos tiempo para eliminar a todas, es Ana Ruggerin, también la considerada primera mujer tipógrafa, 1484, estamos hablando, en Alemania también, ¿sí? Y la menos y más importante, menos conocida y más importante dentro de este recorrido o infaltable es Margarita D'Alalio, que era la esposa de Bodoni. Bodoni sí lo conocemos, sí, fue una tipografía muy conocida. Bueno, quien imprimió el manual tipográfico de Bodoni, de su esposo, fue Margarita, porque su esposo ya había muerto, y incluso hizo una introducción explicando un montón de cuestiones. La introducción es de Margarita, donde se puede ver la sapiencia que tenía al respecto, no era solo que era la esposa y ya, no, también había aprendido el oficio y de hecho cuando muere su esposo lo continuó ella. Otra infaltable es Emily Faithfull, que ya tomando un poco más de protagonismo y poder, una activista de los derechos de las mujeres, ¿sí? Editora, impresora, y hace lo que fue conocido como la imprenta Victoria Press, donde Virginia Woolf ha hecho sus libros, ¿sí? Y otras mujeres literarias que bueno, se usan a Emily para incluso fortalecer como este empoderamiento de la mujer en las letras. Este era el taller Victoria Press, donde vemos que mayormente eran mujeres las que componían, ¿sí? las galeras. Más cerca en la historia llegamos a Augusta Lewis-Trupp, que fue una sindicalista, tipógrafa y periodista estadounidense, y creó el sindicato de mujeres tipógrafas. O sea, esto fue una cosa impresionante para la época, ¿sí? Y bueno, ya vamos a ver algunas imágenes que dan cuenta de eso. Esto fue en Nueva York, y le debemos mucho a Augusta Lewis-Trupp en ese sentido. Estas son pioneras, ¿no? Que se animaron a levantar un poquito la voz. Y acá tenemos a la tipógrafa, todos conocemos seguro la tipografía y al tipógrafo Jacques, esta es su esposa, y que también es tipógrafa y calígrafa, docente, encuadernadora, ya conoce desde inicio a fin en la labor tipográfica. También tiene tipografías hechas a su nombre. Sin embargo, por alguna razón es más conocido el marido que ella. Y muchos dicen que hasta es mejor tipógrafa Gudrun, también tenemos de la Alemania en este caso, ¿no? Bueno, acabamos de mencionar algunas luchas de poder manifestadas a través de la tipografía. Entonces, para recapitular, vimos lo que es la conquista a través del alfabeto, la imposición de una verdad religiosa, con el caso del protestantismo, la identidad nacional y la xenofobia, con el caso del nazismo, la imposición de una verdad de la forma, movimiento moderno,
Y por último, la invisibilización de la mujer. Esto desde la prehistoria, pero bueno, en este caso nos centramos en lo tipográfico. En definitiva, se trata de una lucha por la verdad, una lucha de puño y letra. Y con esto último me despido, si me tomo más que un cafecito, yo tengo que almorzar, porque acá como que es hora del almuerzo. Esto les quería mostrar esta imagen en honor a las pioneras que nos abrieron la puerta al mundo de la tipografía. Este es el desfile del Día del Trabajo en Nueva York, en 1909. Este es la carroza, digamos, de las mujeres, del sindicato de las mujeres tipógrafas. Por ahí está Augusta, en alguna de ellas es Augusta. Y si nos acercamos en algunas caras de los hombres muy sorprendidos por esto, y que tenía que ver con esto que no era común ver en un día del trabajo, en el desfile de un día de trabajo, un sindicato compuesto íntegramente por mujeres, o sea, son todas mujeres, a principios del siglo XX. O sea, no estamos hablando de mucho. Y bueno, me despido, perdón si fue aburrido, corto, largo, no sé, y bueno, en todo caso, gracias por invitarlo. No, muchísimas gracias, Mariana. No, aburrido creo que para nada, estuvo súper interesante, muchísimo contenido, muy interesante, tu trabajo también, cómo lo reflejas, y también, de hecho, la estrategia incluso para abordarlo, bastante didáctica, estuvo muy bueno. Yo sí quería aprovechar, que de hecho nos quedan unos minutitos felizmente, para conversar un poquito y hacerte una pregunta, tal vez como para traer este debate, ¿no? Y esta lucha como la presentas, como es en realidad, ¿no? Al escenario latinoamericano, si nos puedes contar un poco qué está pasando en Latinoamérica en relación a ese tipo de relaciones de poder a través de la tipografía, em, desde el ángulo que tú prefieras, ¿no? Abordarlo. Eso. Bueno, como un poco les decía al principio, en Latinoamérica se está, desde lo tipográfico, se está mirando mucho hacia las lenguas prehispánicas, pero en un sentido hay una revisión, ¿no? Más respetuoso desde el lugar cultural de cada una de esas lenguas, y poder entender que si hay que tratar si lo que hay que hacer es una tipografía de una lengua que además no tiene su representación, que es casi de todas las lenguas latinoamericanas que son orales, ¿sí? Bueno, tratar de igual modo entender esa cosmovisión y desde ese lugar trabajar con esa cultura y no para esa cultura, digamos, en realidad la nuestra sería la occidental, ¿no? Como tipógrafo. Entonces, donde se propone mucho más diálogo, bueno, ya entender, es un trabajo multidisciplinar hoy en día, hay lingüistas en el medio, ¿sí? Cosa que antes no, era bueno, qué sonido, bueno, lo hacemos con las letras que tenemos, no, ahora se busca intentar nuevos signos, ¿sí? Para estos nuevos sonidos, para, en realidad no son nuevos, pero sí para un hispanohablante, y tratar de ir más por ese lado, más respetuoso en ese sentido, más consciente sobre todo. Así que eso es lo que un poco dentro del plano tipográfico, desde una visión cultural, se está trabajando. Y también es a nivel mundial en cuanto a escrituras no hegemónicas. ¿Sí? En África, por ejemplo, hay muchos tipógrafos que están trabajando de la misma manera con las lenguas nativas africanas. ¿Sí? Hay un tipógrafo, no voy a recordar su nombre en este momento, porque es difícil, es africano, pero que hizo incluso la identidad del Museo Africano y demás, y que está muy comprometido en esto que tiene que ver con la visibilización a través de la tipografía de lenguas
el uso de la lengua propia nativa de esa tribu en específico, ¿no? Lo mismo en la cultura hindú, pasa lo mismo, bueno, en todas las lenguas que no son hegemónicas, digamos, porque si bien el chino es uno de los lenguajes, el segundo que más se habla en el mundo, pero no es una lengua hegemónica. Entonces, también los desafíos que plantea justamente su historia cultural en cuanto a las razones de ser, de cómo es, de cómo son esos signos, y bueno, y justamente las lenguas que tienen que ver con el oriental, la china, la japonesa, es muy difícil ahí separar lo que es cultural con respecto a lo que es grafía, ¿no? Está mucho más relacionado y amalgamado en su desarrollo, digamos, y como perdura incluso hoy en día, que otras lenguas, porque también tuvieron mucho más ruido, ¿no? Muchas más hibridaciones, ¿no? Esto de cómo deviene, por ejemplo, el latino finalmente de un montón de cuestiones que hasta después tienen que ver con incluso lenguas semíticas, ¿no? Finalmente el latino deriva, sí, del etrusco, del griego, pero que el griego a su vez, como vimos, viene de este lugar semítico. Entonces, el hebreo va a tener mucho más que ver con el alfabeto latino que con el chino seguramente, porque tuvieron unos recorridos completamente diferentes y separados. En realidad viene del egipcio, pero bueno, sí, están separados. Entonces, bueno, es un poco entender desde la tipografía a esta diversidad, ¿no? Y no seguir haciendo como este recorrido que es el que venía haciendo de latinizar todo, ¿no? Que hizo, que les contaba el caso de Turquía, por ejemplo, que ese caso es tremendo. Como sus países, digamos, vecinos, y un día vino un militar, porque era Tarlac, un militar, y dijo, bueno, a partir de hoy, por también razones políticas, que convenía a ese momento que la población entendiera el alfabeto latino, y de un día para el otro en las escuelas se dejó de enseñar el árabe y la grafía árabe, ¿no? Si seguían hablando, bueno, en turco, pero se dejó de usar la grafía árabe y se pasó a usar así, de un día para el otro, la latina. Lo mismo con los diarios, con los afiches, todo pasó a ser en romana, casi como el nazismo, y tiene que ver con el nacionalismo esto, justamente, por decreto, un día se cambió todo. Exacto. Por eso hoy en Turquía podemos todo en alfabeto latino más que en árabe, porque tuvo que ver con esa cuestión, esa conquista hegemónica del alfabeto latino, ¿no? Totalmente, ¿no? Y tal vez para cerrar, creo que una interesante reflexión que podemos sacar de tu presentación, Mariana, es que definitivamente en Latinoamérica debemos ser mucho más conscientes en el uso de las tipografías, no solamente desde una perspectiva, porque a lo que voy es que incluso si decimos que una tipografía tiene una funcionalidad y lo usamos con un propósito funcional, hay un discurso cultural de poder detrás de eso también, ¿no? De hecho, la cultura de diseño, que generalmente se asocia con la Bauhaus, con el modernismo, está cargada también de una disputa política, ¿no? Y si queremos reconocer también que hay otras formas de cultura de diseño, también lo podemos hacer desde la tipografía. Buenísimo. Sí, totalmente, de acuerdo, eso sí. Muchísimas gracias, Mariana. Eso sería todo lo que podemos mostrar por ahora, pero espero que podamos ir en contacto y tener otros espacios para seguir conversando. Muchísimas gracias también a todos. Un aplauso para Mariana. Ojalá, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena jornada. Nos vemos. Gracias.